Me llamo Don Rafael Antonio de la Cruz y García, tengo 78 años, y esta historia que voy a contarles es tan verdadera como las arrugas que surcan mi rostro y las cicatrices invisibles que llevo en el alma. Si están escuchando esto, les pido que se queden conmigo hasta el final, porque necesito compartir lo que me sucedió, y quizás, solo quizás, algunos de ustedes encontrarán en mis palabras el eco de sus propias experiencias silenciadas. Denle like si alguna vez han sentido que sus sacrificios no fueron valorados. Suscríbanse para escuchar más historias como esta. Y comenten si han vivido algo similar, porque sé que no estoy solo en este dolor que durante tanto tiempo guardé en silencio. El silencio tiene un sonido particular cuando uno envejece. Es como el susurro del viento entre las hojas secas del otoño, persistente y melancólico, llenando cada rincón de la casa que una vez rebosó de risas infantiles y promesas de un futuro compartido. Mi casa en Toledo, esta casa que ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones, ahora resuena con ese silencio peculiar que solo conocen aquellos que han visto partir a todos los que amaron. Las paredes de piedra caliza, que han resistido guerras y revoluciones, ahora parecen inclinarse hacia mí como testigos mudos de mi soledad, como si quisieran consolarme con su permanencia, mientras todo lo demás se desvanece como el humo de los cigarrillos que ya no puedo fumar por orden médica. Cada mañana me levanto a las 6, no porque tenga alguna cita urgente o responsabilidad que atender, sino porque el cuerpo viejo tiene sus propios horarios crueles. Y la espalda me duele si permanezco demasiado tiempo en la cama que compartí con María Elena durante 42 años antes de que el cáncer se la llevara hace ya una década. El colchón todavía conserva la hendidura de su cuerpo. Y algunas noches, cuando la soledad pesa más que de costumbre, extiendo mi mano hacia ese vacío esperando encontrar su calor, solo para despertar con los dedos entumecidos por el frío de las sábanas vacías. Me levanto despacio, cada movimiento calculado para evitar el mareo que últimamente me acompaña como una sombra fiel, y camino hacia el baño, arrastrando las zapatillas de fieltro que Mateo me regaló hace 3 Navidades, las últimas que pasó conmigo antes de que sus visitas se volvieran tan escasas como la lluvia en agosto. El espejo del baño me devuelve la imagen de un extraño cada mañana, un hombre que se parece vagamente al que fui, pero que lleva en el rostro el mapa de todos los caminos no tomados, de todas las renuncias hechas en nombre del amor paternal. Las manchas de la edad salpican mis manos como constelaciones oscuras, y mientras me afeito con la navaja de mi padre, que también fue la navaja de su padre, pienso en cómo 3 generaciones de hombres de la cruz se miraron en este mismo espejo, cada uno preguntándose si sus sacrificios valdrían la pena, si los hijos por los que lo dieron todo recordarían siquiera sus nombres cuando ya no estuvieran. La espuma de afeitar se desliza por mi barbilla mientras la cuchilla raspa contra la piel curtida por 78 veranos españoles, y en el silencio de ese ritual matutino escucho el eco de la última conversación con Mateo, esa conversación que cambió todo, que rompió algo dentro de mí que creía irrompible. Fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando el cardiólogo me dio la noticia con esa mezcla de profesionalismo y compasión estudiada que tienen los médicos cuando saben que están entregando una sentencia. Don Rafael, me dijo el doctor Mendoza, un hombre joven que podría ser mi nieto, necesita una operación de corazón urgente. Las arterias están bloqueadas en un 80%. Es un milagro que no haya tenido un infarto mayor. Recuerdo haber asentido como si estuviera hablando del tiempo,
como si me estuviera diciendo que mañana llovería y debería llevar paraguas. Pero por dentro algo se agitó. No el miedo a la muerte que uno esperaría, sino una necesidad desesperada de escuchar la voz de mi hijo, de sentir que mi vida, que podría terminar en una mesa de operaciones, significaba algo para alguien más que para las enfermeras que me tomarían el pulso cada 4 horas. Llamé a Mateo esa misma tarde, con las manos temblando no por el diagnóstico, sino por la anticipación de escuchar su voz, esa voz que había cambiado de los balbuceos infantiles que tanto me emocionaban a los monosílabos cortantes de un hombre de 45 años demasiado ocupado para recordar que tiene un padre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y con cada timbrazo sentía cómo mi corazón defectuoso latía más fuerte, como si quisiera demostrarme que todavía tenía fuerzas para seguir adelante. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba distante, molesta, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su importante vida de ejecutivo en Madrid. «Papá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión». Esas fueron sus primeras palabras, no un saludo cariñoso, no un «¿cómo estás?», solo la impaciencia barely disimulada de quien considera que las llamadas de su padre anciano son una molestia que debe soportar por obligación social más que por amor filial. «Mateo, hijo», empecé, y mi voz sonó más débil de lo que pretendía, como si las palabras tuvieran que atravesar no solo la distancia física entre Toledo y Madrid, sino también el abismo emocional que se había abierto entre nosotros sin que yo supiera exactamente cuándo o por qué. «El médico dice que necesito una operación del corazón. Es urgente. Las arterias están muy mal». Hubo un silencio al otro lado de la línea, no el silencio preocupado de quien procesa una mala noticia sobre un ser querido, sino el silencio calculador de quien está evaluando cuánto le va a costar esta situación en tiempo y dinero. Podía escucharlo respirar, podía imaginar su ceño fruncido mientras miraba su reloj Rolex, ese reloj que le compré cuando se graduó de la universidad, cuando todavía creía que cada regalo era una inversión en nuestro futuro juntos. «¿Cuándo es la operación?», preguntó finalmente, y noté cómo su voz adoptaba ese tono de eficiencia empresarial que usa para resolver problemas en su trabajo. Como si mi corazón enfermo fuera solo otro ítem en su lista de tareas pendientes. «El doctor dice que debería ser la próxima semana», respondí, sintiendo cómo cada palabra me costaba más esfuerzo, como si estuviera pidiendo limosna en lugar de apoyo emocional a mi único hijo. «Mateo, me gustaría que estuvieras conmigo. Tengo miedo». Admitir el miedo fue como desnudarme completamente, exponiendo no solo mi vulnerabilidad física, sino también la emocional. Esa necesidad desesperada de no estar solo en lo que podría ser el final de mi vida. La respuesta de Mateo fue como una bofetada con guante de seda, cortés en la superficie, pero brutal en su indiferencia. «Papá, sabes que estoy muy ocupado con el trabajo. Tenemos una fusión importante este mes. No puedo dejar todo y ir a Toledo. Además, los médicos de allí son buenos. Estarás en buenas manos. ¿Necesitas dinero para la operación? Puedo hacer una transferencia». Dinero. Siempre se reducía a dinero con él, como si los billetes pudieran reemplazar su presencia, como si una transferencia bancaria pudiera sostener mi mano mientras me sedan con anestesia, como si los euros pudieran susurrarme que todo saldrá bien mientras me abren el pecho. «No necesito tu dinero, Mateo», le dije, y por primera vez en muchos años había un filo en mi voz que no pude controlar. «Necesito a mi hijo». Pero él ya no estaba escuchando. Podía oír voces de fondo. Su secretaria probablemente recordándole su próxima cita. «Mira, papá, tengo que colgar. Hablamos después, ¿vale? Cuídate». Y la línea se cortó,
dejándome sosteniendo el teléfono contra mi oreja como si pudiera extraer de ese silencio electrónico algo de calor humano, algo de ese amor incondicional que yo le había dado durante 45 años y que ahora, cuando más lo necesitaba, me era negado con la casual crueldad de quien no se da cuenta del daño que causa. Me quedé sentado en mi sillón de cuero agrietado, ese sillón donde lo mecía cuando era bebé y tenía cólicos, donde le leía cuentos de dragones y princesas, donde le enseñé a atarse los zapatos y donde años después tuvimos nuestra última conversación real antes de que se convirtiera en el extraño exitoso que ahora finge ser mi hijo. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje que María Elena había bordado con sus propias manos, creando patrones dorados en el suelo de madera que crujía bajo el peso de los recuerdos. En ese momento, mientras el reloj de péndulo que perteneció a mi abuelo marcaba los segundos con su tic-tac implacable, entendí que estaba completamente solo, que todos mis sacrificios, todas mis renuncias, todo el amor que había vertido en Mateo había sido como agua derramada en el desierto, absorbida sin dejar rastro, sin producir ni una sola flor de gratitud o afecto genuino. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de preparativos médicos y reflexiones amargas que se entremezclaban como los ingredientes de una pócima venenosa que yo mismo había preparado con mis decisiones a lo largo de los años. Firmé formularios de consentimiento con mano temblorosa, no por el Parkinson incipiente que el doctor había mencionado de pasada, sino por la rabia contenida que vibraba en cada célula de mi cuerpo envejecido. Las enfermeras me miraban con esa compasión profesional que reservan para los ancianos solitarios, y una de ellas, Carmen, una mujer robusta de unos 50 años con ojos amables, me preguntó si vendría alguien a acompañarme el día de la operación. «Mi hijo está muy ocupado», respondí con una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. «Es un hombre importante en Madrid». Ella asintió con comprensión, esa comprensión terrible de quien ha visto demasiados padres abandonados en las salas de espera de los hospitales, demasiados ancianos muriendo solos mientras sus hijos exitosos firman contratos al otro lado del país. La noche antes de la operación no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y vagué por la casa como un fantasma visitando su propia vida pasada. En el estudio, mis dedos acariciaron los lomos de los libros que había coleccionado durante décadas, primeras ediciones que había comprado sacrificando otros placeres para poder dejarle a Mateo una biblioteca digna de un hombre culto. Él nunca había mostrado interés en ellos. Prefería las pantallas brillantes de sus dispositivos electrónicos a las páginas amarillentas que contenían la sabiduría de siglos. En la pared colgaba su título universitario enmarcado, ese pedazo de papel por el que había trabajado dobles turnos durante años, vendiendo incluso el reloj de oro de mi padre para pagar el último semestre cuando mi empresa quebró durante la crisis del 2008. Abrí el cajón inferior del escritorio de roble, ese cajón que no había abierto en años, y saqué el álbum de fotos que María Elena había compilado con tanto amor. Página tras página de momentos congelados en el tiempo. Mateo dando sus primeros pasos en el jardín trasero. Su primer día de colegio con el uniforme impecable que su madre había planchado con lágrimas de orgullo. Su graduación donde sonreía con esa confianza que solo tienen los jóvenes que creen que conquistarán el mundo. Y yo, siempre yo, en el fondo, una figura borrosa trabajando para hacer posibles esos momentos, un extra en la película de su vida, necesario para la trama pero fácilmente olvidable una vez que la historia principal comenzara. Encontré una foto particular que me detuvo en seco. Mateo a los 10 años, abrazándome después de que le comprara la bicicleta que tanto quería. En la foto,
Sus brazos rodeaban mi cuello con tanta fuerza que se podía ver la felicidad irradiando de cada píxel. «Eres el mejor papá del mundo», me había dicho ese día, y yo había creído que ese amor era eterno, que sobreviviría a las distancias y al tiempo, que sería mi refugio en la vejez. Qué ingenuo había sido, qué terriblemente ingenuo pensar que el amor de un hijo era una inversión segura, que los sacrificios de hoy serían la compañía del mañana. El teléfono sonó sobresaltándome, y por un momento absurdo pensé que era Mateo, que había recapacitado, que vendría a estar conmigo. Pero era solo el hospital, recordándome que debía estar en ayunas desde la medianoche. Colgué y me preparé un último café, saboreando cada sorbo como si fuera el último, porque quién sabe, tal vez lo era. El café español, fuerte y amargo, me recordó todas las mañanas que había pasado solo en esta cocina, desde que María Elena murió, todas las tazas compartidas con el silencio, todos los desayunos donde el único sonido era el de mi propia masticación y el tic-tac implacable del reloj, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Toledo con tonos rosados y dorados. Me vestí con mi mejor traje, ese traje azul marino que había guardado para ocasiones especiales y que ahora colgaba holgado en mi cuerpo encogido por los años. Me miré en el espejo del recibidor, ese espejo que había visto partir a 3 generaciones de la familia de la Cruz hacia bodas, funerales y nuevas vidas, y me pregunté si volvería a verme en él después de la operación. No era la muerte lo que me asustaba, era la idea de morir sin haber sido verdaderamente visto, verdaderamente valorado por la persona por la que había vivido. El taxi llegó puntual a las 7 de la mañana, conducido por un marroquí joven que intentó hacer conversación sobre el tiempo y el fútbol, pero yo solo podía pensar en el vacío que sentía en el pecho, un vacío que ninguna operación cardíaca podría reparar. Las calles de Toledo pasaban borrosas por la ventana, esta ciudad que había sido mi mundo, donde cada piedra tenía una historia y cada esquina un recuerdo. Pasamos por la escuela donde llevaba a Mateo cada mañana, donde esperaba pacientemente a que saliera cada tarde, donde había asistido a cada función escolar, cada reunión de padres, cada evento deportivo, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando él aparecía en el escenario o en el campo, siendo su fan número 1 en un estadio de indiferencia. El Hospital San Carlos se alzaba como un monstruo de cemento y cristal contra el cielo, cada vez más brillante. Y mientras pagaba al taxista, noté que mis manos ya no temblaban. Había una extraña calma en mí, la calma de quien ha aceptado su destino, de quien ha entendido que algunas batallas se pierden no en el campo, sino en la rendición anticipada. Entré por la puerta principal arrastrando mi pequeña maleta, esa maleta que María Elena había preparado para su última citita hospitalización y que ahora servía para la mía, como si los objetos también tuvieran sus propios ciclos de vida y muerte. El proceso de admisión fue mecánico. Y formularios, pulseras de identificación, más formularios. La recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje y uñas pintadas de un rosa chillón, me preguntó por mi contacto de emergencia. «Mateo de la Cruz», dije, y le di su número, aunque sabía que si algo salía mal, él probablemente no contestaría hasta después de su reunión de las 3 o de las 5 o de cuando fuera conveniente en su apretada agenda. Ella tecleó la información sin levantar la vista. Otro anciano más en su interminable procesión de cuerpos deteriorados que pasaban por su escritorio camino a ser reparados o a morir en el intento. Me asignaron la habitación 247, un número que no significaba nada, pero que podría ser el último que habitara. Era una habitación estándar,
con esas paredes de un verde pálido institucional que se supone que es calmante pero que solo logra ser deprimente. La cama de hospital, con sus barandas metálicas, me esperaba como un ataúd abierto. Y mientras me cambiaba y me ponía la bata que dejaba mi dignidad tan expuesta como mi espalda, pensé en todos los hombres que habían pasado por esta misma rutina, todos los padres olvidados que habían enfrentado sus miedos solos, mientras sus hijos conquistaban el mundo que ellos habían hecho posible. La enfermera Carmen entró con una sonrisa genuina que agradeció mi alma sedienta de calor humano. ¿Cómo se encuentra don Rafael? ¿Nervioso? Me senté en el borde de la cama y por primera vez en semanas fui completamente honesto. Tengo miedo, Carmen. No de morir, sino de morir sin haber importado realmente. Ella se sentó a mi lado, gesto prohibido probablemente por algún protocolo hospitalario, y tomó mi mano entre las suyas. Todos importamos, don Rafael. A veces no de la manera que esperábamos, pero importamos. Sus palabras fueron un bálsamo temporal, pero ambos sabíamos que eran solo eso. Palabras amables de una extraña pagada para cuidarme. El anestesista vino a explicarme el procedimiento. Un hombre calvo de mi edad que hablaba con la precisión de quien ha repetido el mismo discurso miles de veces. Mientras él hablaba de riesgos y porcentajes, mi mente vagaba hacia el pasado, hacia el día que nació Mateo, cuando sostuve ese pequeño bulto, arrugado y rojo contra mi pecho, y prometí que le daría todo, que sería el padre que yo nunca tuve, que su vida sería mejor que la mía. Y había cumplido esa promesa, tal vez demasiado bien, porque le había dado tanto que no había guardado nada para mí mismo, ni siquiera su respeto. A las 10 de la mañana vinieron a buscarme, mientras me empujaban en la camilla por los pasillos interminables del hospital, con las luces fluorescentes pasando sobre mí como los años de mi vida. Tuve una revelación súbita y dolorosa. No era solo que Mateo no estuviera allí, era que probablemente ni siquiera había marcado la fecha en su calendario. Mi operación de corazón, ese evento que podría significar el fin de mi existencia, era para él solo una molestia menor, una interrupción en su narrativa de éxito, una nota al pie en la historia de su vida. Las puertas del quirófano se abrieron como las fauces de una ballena dispuesta a tragarme, y mientras me transferían a la mesa de operaciones, con el frío del metal penetrando a través de la delgada bata, le pregunté al cirujano, el doctor Mendoza, que parecía aún más joven bajo la luz despiadada del quirófano. «Doctor, si algo sale mal, ¿podría alguien llamar a mi hijo?» Él asintió distraídamente mientras revisaba sus instrumentos. Otro pedido más de un paciente asustado que probablemente olvidaría en cuanto comenzara a cortar. La mascarilla de anestesia descendió sobre mi rostro como una mano silenciadora. Y mientras contaba hacia atrás desde 10, cada número era un año de la vida de Mateo que pasaba ante mis ojos. 10, su primer día de guardería, llorando aferrado a mi pierna. 9, enseñándole a montar en bicicleta en el Parque del Tránsito. 8, su primera comunión, tan serio en su traje blanco. 7, el día que me dijo que quería ser como yo cuando creciera. 6, cuando dejó de decirlo. 5. Su adolescencia rebelde cuando empezó a avergonzarse de mi acento toledano en Madrid. 4. Su graduación universitaria donde me presentó a sus amigos como mi padre, sin ningún adjetivo cariñoso. 3. El día de su boda donde me senté en la segunda fila porque sus suegros importantes debían estar en la primera. 2. Cuando me dijo que estaba demasiado ocupado para venir en Navidad. 1. Cuando llamé para decirle sobre mi operación y él preguntó si necesitaba dinero. 0. La oscuridad me envolvió, pero no era la oscuridad de la muerte, sino la de un sueño profundo, donde los fantasmas del pasado bailan con las sombras del presente. Soñé con María Elena,
joven y hermosa como el día que nos casamos en la Catedral de Toledo, diciéndome que había sido un buen padre, que había hecho lo mejor que pude. Soñé con mi propio padre, ese hombre duro que nunca me dijo que me quería, pero que trabajó hasta que sus manos se deformaron para darme una educación. Soñé con Mateo de niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando «¡Papá!», con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. Desperté horas después, o tal vez días. El tiempo pierde significado cuando uno flota entre la vida y la muerte. El primer rostro que vi fue el de Carmen, sonriendo con alivio genuino. «Bienvenido de vuelta, don Rafael. La operación fue un éxito». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como el desierto de Almería. Ella me dio pequeños sorbos de agua mientras me explicaba que habían tenido que hacer un triple bypass, que mi corazón había estado más dañado de lo que pensaban, pero que ahora estaba reparado, funcionando como nuevo. ¿Alguien preguntó por mí? Conseguí croar finalmente. Carmen consultó sus notas. «No ha habido llamadas, pero es normal. La mayoría de la gente no sabe exactamente cuándo terminan las operaciones». Los siguientes días transcurrieron en una rutina de medicamentos, controles vitales y ejercicios de respiración. Mi teléfono móvil permanecía silencioso en la mesita de noche, como un reproche mudo. Cada vez que sonaba el teléfono de la habitación, mi corazón recién reparado saltaba con esperanza, solo para desinflarse, cuando era la cocina preguntando por mis preferencias dietéticas o el laboratorio confirmando los análisis de sangre. Al tercer día, no pude soportarlo más y llamé a Mateo yo mismo. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Mateo, soy papá. La operación salió bien. Estoy vivo. Solo quería que lo supieras». Mi voz se quebró en la última palabra y colgué rápidamente, avergonzado de mi propia necesidad, de mi patética súplica de atención. Fue al cuarto día, mientras practicaba caminar por el pasillo con un andador que me hacía sentir más viejo de lo que era, cuando escuché su voz. Estaba al teléfono con alguien, caminando hacia mi habitación, y mi corazón remendado comenzó a latir con una esperanza que creía muerta. Sí, solo será un momento. Mi padre tuvo una operación. Ya sabes cómo son los viejos. Hay que visitarlos o no paran de quejarse. La casual crueldad de sus palabras fue como ácido en mis venas. Me apresuré a volver a mi habitación, llegando justo cuando él entraba con un ramo de flores genéricas, obviamente compradas en la tienda del hospital. «Papá», dijo con esa sonrisa corporativa que usaba para los clientes difíciles. «¿Cómo estás? Siento no haber venido antes. Ya sabes cómo es el trabajo». Dejó las flores en la mesa, sin siquiera buscar un jarrón, y se sentó en la silla más alejada de mi cama, consultando constantemente su teléfono. Durante los 15 minutos que duró su visita, contestó 3 llamadas, envió innumerables mensajes y apenas me miró a los ojos. Habló de sus éxitos recientes, de la casa nueva que había comprado en un barrio exclusivo de Madrid, del coche alemán que acababa de estrenar, pero ni una sola vez preguntó cómo me había sentido al enfrentar la muerte solo. Ni una sola vez tomó mi mano o mostró genuina preocupación por mi bienestar. Fue entonces, mientras él parloteaba sobre sus logros, mirando la pantalla de su móvil, cuando dijo las palabras que cambiarían todo. «Papá, deberías considerar vender la casa de Toledo. Es demasiado grande para ti solo, y seamos honestos, vives como un mendigo en esa casa vieja. Con lo que sacarías podrías comprarte un apartamento pequeño, algo más acorde a tus necesidades actuales». Mendigo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una bofetada que resonó en el silencio posterior. Vives como un mendigo. Yo, que había sacrificado cada céntimo, cada sueño,
cada oportunidad para darle la vida que él ahora disfrutaba, era un mendigo a sus ojos. Un mendigo, repetí, y algo en mi voz debió alertarlo porque finalmente levantó la vista de su teléfono. No lo digo en mal sentido, papá, es solo que, bueno, mira cómo vistes, esa casa cayéndose a pedazos, siempre ahorrando, siempre privándote de cosas. No es forma de vivir los últimos años. Los últimos años. Ya había decidido cuánto me quedaba. Ya había escrito mi epitafio. Ya me había enterrado en su mente. Me quedé mirándolo. Este extraño con mi apellido y mis ojos, pero nada de mi corazón. Y en ese momento tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Tienes razón, Mateo, dije con una calma que lo sorprendió. Vivo como un mendigo. Tal vez es hora de cambiar eso. Él sonrió pensando que había ganado, que finalmente el viejo testarudo cedería y vendería la casa familiar para hacer su herencia más líquida, más fácil de gastar. Me alegro de que entres en razón, papá. Puedo ponerte en contacto con un agente inmobiliario excelente. Se levantó, claramente aliviado de poder irse, y se inclinó para darme un beso en la frente, que fue tan frío como el metal de la mesa de operaciones. Tengo que irme, una reunión importante. Cuídate, ¿vale? Ah, y cuando te den el alta, llama a un taxi, no hace falta que me molestes. Estaré en Barcelona ese día. Se fue dejando tras de sí el olor de su colonia cara y el eco de su desprecio. Me quedé mirando las flores baratas que ya comenzaban a marchitarse, y por primera vez, desde que María Elena murió, lloré. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de una furia tan pura que quemaba como ácido. Un mendigo. Después de todo, después de los turnos dobles trabajando en la fábrica para pagar sus clases de piano, después de vender mi coche para comprarle el suyo cuando cumplió 18, después de hipotecar la casa para pagar su maestría en el extranjero, después de todo eso, era un mendigo. Carmen entró para el control de la tarde y me encontró con los puños apretados y lágrimas secándose en mis mejillas. Don Rafael, ¿está bien? ¿Le duele algo? Me miró con preocupación genuina. Esta mujer que me conocía desde hacía apenas una semana mostraba más cuidado que mi propio hijo. Carmen, le dije, ¿puede traerme papel y bolígrafo? Y necesito hacer una llamada internacional. Ella asintió sin preguntar y volvió con lo solicitado. Mientras marcaba un número que no había usado en años, un número que había guardado para emergencias reales, no las fabricadas por mi necesidad de amor filial, sentí como algo cambiaba dentro de mí, algo más profundo que las arterias que acababan de repararme. Herr Zimmermann, dije cuando contestaron al otro lado. Soy Rafael de la Cruz. Sí, después de tantos años. Necesito que prepare todo. Sí, todo. Es hora de que mi hijo conozca al verdadero mendigo que tiene por padre. La conversación fue breve, eficiente. Décadas de preparación activadas con unas pocas palabras. Cuando colgué, Carmen me miraba con curiosidad, pero no preguntó nada. Los buenos enfermeros saben cuándo el silencio es más curativo que las palabras. Esa noche, mientras el hospital se sumía en esa quietud particular de los lugares donde la vida y la muerte coexisten en frágil equilibrio, planifiqué cada detalle. No sería una venganza. No, la venganza es para los débiles. Sería una lección, una revelación, un despertar. Mateo creía conocerme. Creía que el hombre que se privaba de todo, para darle todo, era toda mi historia. No sabía nada sobre los años antes de su nacimiento, sobre las decisiones tomadas cuando yo era joven y el mundo estaba lleno de posibilidades. No sabía sobre Suiza, sobre las cuentas que nunca toqué, sobre la vida que sacrifiqué para jugar el papel del padre perfecto. El alta médica llegó una semana después, y como predijo Mateo, tomé un taxi.
pero no a la casa de Toledo, no a esa casa que él consideraba una ruina digna de un mendigo. Fui directamente al banco, ese banco donde tenía una caja de seguridad que no había abierto en 30 años. El empleado, un joven que no había nacido cuando deposité los documentos, me miró con curiosidad mientras firmaba los papeles y extraía el contenido. Escrituras, certificados, números de cuenta, las pruebas de una vida que había enterrado para convertirme en el padre que creía que Mateo necesitaba. De vuelta en casa, esa casa que 5 generaciones de la Cruz habían llamado hogar, me senté en el estudio y comencé a escribir, no una carta de despedida ni un testamento, sino una invitación que cambiaría todo, que revelaría verdades enterradas bajo décadas de sacrificio mal entendido. Mientras escribía, el reloj de péndulo marcaba los segundos como siempre lo había hecho, indiferente a las revoluciones humanas, y por primera vez en años, su sonido no me pareció melancólico sino prometedor, como el tambor que anuncia el inicio de una batalla largamente postergada. La casa de Toledo podría parecer decrépita a los ojos de mi hijo, pero cada grieta en sus paredes contaba una historia. Cada mueble desgastado era un testigo de amor y sacrificio. Él veía pobreza donde había elección, veía miseria donde había propósito. Pronto aprendería la diferencia entre parecer pobre y serlo, entre vivir con sencillez y vivir como un mendigo. Pronto conocería al padre que nunca supo que tenía, al hombre que existía antes de que su nacimiento me transformara en algo que, ahora me daba cuenta, tal vez nunca debí ser. Un mártir de mi propio amor mal dirigido. Esa noche cené solo como siempre, pero por primera vez en años, la soledad no pesaba. Había una ligereza en mi pecho que no tenía nada que ver con las arterias desbloqueadas, y todo que ver con las decisiones desbloqueadas. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, un Rioja del año que nació Mateo, y brindé conmigo mismo en el comedor vacío. Por los mendigos, dije al aire, que a veces resultan ser reyes disfrazados. El vino sabía a años de espera, a uvas que habían madurado mientras yo envejecía, a promesas que finalmente serían cumplidas. Mientras lo saboreaba, recordé al joven que había sido, ese Rafael que había tomado decisiones audaces, que había construido y perdido fortunas, que había amado y sido amado antes de que el papel de padre abnegado consumiera toda otra identidad. Ese Rafael no había muerto, solo había estado dormido, esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento, gracias a la cruel claridad de las palabras de mi hijo, finalmente había llegado. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, esas escaleras que crujían bajo mi peso como habían crujido bajo el peso de 5 generaciones. Y por primera vez desde mi operación, no me detuve a descansar en el descanso. Había una energía nueva en mis venas, no la energía de la juventud, sino la de la determinación, la de un hombre que ha decidido dejar de pedir perdón por existir. En mi habitación, abrí el armario y saqué el traje que no había usado en décadas, un traje que había mandado hacer en Suiza cuando era otro hombre, cuando el mundo me conocía por otro nombre, además de el padre de Mateo. El traje todavía me quedaba, un poco holgado tal vez, pero la calidad era innegable. La tela susurraba riqueza discreta, el tipo de riqueza que no necesita anunciarse con logos o marcas, que simplemente es. Me miré en el espejo y por primera vez en años no vi a un anciano derrotado, sino a un hombre con secretos, con poder dormido, con historias no contadas. Mateo creía que me conocía, creía que mi vida había comenzado con su nacimiento y terminaría con mi muerte, un paréntesis sin importancia en su propia narrativa épica. ¡Qué sorpresa le esperaba!
El plan tomó forma durante las siguientes semanas mientras me recuperaba. Cada día ganaba fuerza, no solo física sino emocional. Dejé de esperar las llamadas de Mateo. Dejé de revisar mi teléfono como un adolescente esperando un mensaje de amor. En su lugar, me comuniqué con viejos contactos, personas que pensaban que había desaparecido, que había muerto tal vez. Sus voces al otro lado del teléfono pasaban de la sorpresa al respeto cuando les explicaba lo que necesitaba. Rafael, pensábamos que que te habías retirado completamente. Me retiré, respondía, pero hay retiros y retiros. Es hora de volver, aunque sea brevemente. Contraté a un equipo discreto para que preparara todo en Suiza. La villa había sido mantenida todos estos años por un servicio que pagaba automáticamente desde una cuenta que Mateo no sabía que existía. Las fotos que me enviaron mostraban que el tiempo había sido amable con la propiedad, o más bien, que el dinero invertido en su mantenimiento había valido la pena. Los jardines seguían impecables, las fuentes funcionaban, los muebles habían sido preservados bajo fundas que ahora retiraban. Era como despertar a la bella durmiente, como resucitar una vida que había puesto en pausa para interpretar un papel que ya no podía ni quería seguir interpretando. 3 semanas después de mi operación, cuando el médico me dio luz verde para viajar, envié la invitación a Mateo. No por correo ordinario. Eso hubiera sido muy plebeyo para sus gustos refinados. La envié con un mensajero privado a su oficina, en un sobre de papel vitela con mi sello familiar, ese sello que él no sabía que poseía. El mensaje era simple. Mateo, has expresado preocupación por mi estilo de vida de mendigo. Me gustaría discutir tu herencia. Reúnete conmigo en el aeropuerto de Barajas, Terminal 4, el próximo viernes a las 10 a.m. Los billetes están incluidos. No es una petición, tu padre. Como esperaba, llamó inmediatamente, su voz una mezcla de confusión e irritación. ¿Papá? ¿Qué es esto? ¿Billetes a dónde? No puedo simplemente dejar todo y... Mateo, lo interrumpí con una autoridad que no había usado desde que él era niño. Dijiste que vivo como un mendigo. Tal vez tengas razón. Tal vez es hora de que veas exactamente cuán mendigo soy. Viernes, 10 a.m. Si no vienes, consideraré que renuncias a cualquier reclamo sobre mi patrimonio. Por pequeño que creas que es. El silencio al otro lado fue delicioso. Podía escuchar los engranajes girando en su mente calculadora, pesando las molestias contra las posibles ganancias. ¿Patrimonio? Papá, si esto es sobre la casa de Toledo... No es sobre la casa de Toledo, dije y colgué. Los días hasta el viernes pasaron con una calma que no había sentido en años. Empaqué cuidadosamente, no la ropa gastada que Mateo despreciaba, sino piezas que había guardado. Ropa que contaba una historia diferente. Incluí documentos, fotografías, evidencia de la vida que había vivido antes de convertirme en su padre a tiempo completo. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que estaba a punto de armar frente a sus ojos incrédulos. El jueves por la noche llamó de nuevo. «Papá, en serio, necesito saber a dónde vamos. Tengo reuniones que reorganizar». «Suiza», respondí simplemente. «¿Suiza? ¿Para qué diablos vamos a Suiza?» Su voz subió una octava, la impaciencia tiñendo cada sílaba. «Para que conozcas al mendigo que crees que soy», dije y colgué de nuevo. Sabía que vendría. La curiosidad y la codicia son motivadores poderosos, y Mateo tenía ambas en abundancia. El viernes amaneció claro y frío, uno de esos días de finales de otoño donde el sol brilla pero no calienta, donde la luz es hermosa pero distante. Me vestí con cuidado, el traje de Suiza. Una camisa de seda que había costado más que lo que Mateo pensaba que yo gastaba en ropa en un año.
zapatos italianos que había comprado en Milán cuando él ni siquiera había sido concebido. Cuando me miré en el espejo, vi al hombre que había elegido no ser durante 45 años y me pregunté si había valido la pena el sacrificio. El taxi a Madrid fue un lujo que me permití, no el tren regional que usualmente tomaba. El conductor, un hombre locuaz de mediana edad, intentó hacer conversación sobre política y fútbol, pero yo estaba perdido en mis pensamientos, viendo el paisaje castellano pasar como había visto pasar mi vida, hermoso pero distante, real pero intocable. Cuando llegamos al aeropuerto, le di una propina generosa que lo dejó boquiabierto. «Que tenga buen viaje, señor», dijo con un respeto que no había mostrado al principio del trayecto. El dinero tiene ese efecto en las personas. Transforma la indiferencia en deferencia con la velocidad de un billete cambiando de manos. Mateo ya estaba en la terminal cuando llegué, consultando su reloj con la impaciencia de alguien importante, cuyo tiempo valioso está siendo desperdiciado. Cuando me vio, su expresión pasó de la irritación a la confusión. «Papá, ese traje, ¿de dónde?» «Buenos días, hijo», dije con calma. «¿Listo para conocer al mendigo?» Le entregué su billete, primera clase en Swiss Air, y vi cómo sus ojos se abrían. Él, que se jactaba de sus viajes de negocios, nunca había volado en primera clase a Europa. «Papá, esto debe costar...» «Una fortuna, sí», completé su frase, «pero los mendigos a veces tenemos nuestros ahorros». El proceso de embarque fue una revelación para él. El personal de la aerolínea me conocía, no por nombre tal vez, pero reconocían el tipo de pasajero que era. Nos escoltaron a través de seguridad por un canal prioritario. Nos ofrecieron champán en la sala VIP. Nos trataron con esa deferencia reservada para quienes pueden pagar por ella. Mateo me miraba como si me viera por primera vez y, en cierto sentido, así era. El padre que conocía nunca hubiera gastado en un vuelo lo que él gastaba en un mes. «Papá, no entiendo», dijo finalmente mientras esperábamos el embarque, sentados en sillones de cuero que costaban más que todo el mobiliario de mi casa en Toledo. «¿De dónde sale este dinero? ¿Has vendido algo? ¿Has pedido un préstamo?» Me reí, una risa genuina que no había salido de mi garganta en años. «Mateo, hijo mío, hay tantas cosas que no entiendes. Pero lo harás. Oh, lo harás». El vuelo fue una experiencia surrealista. Mateo, acostumbrado a ser el exitoso, el que impresionaba, se encontró en la posición inusual de ser el ignorante, el que no entendía. Intentó sonsacarme información durante las 2 horas de vuelo, pero me mantuve evasivo, disfrutando cada momento de su desconcierto. Comimos caviar y bebimos champán vintage mientras sobrevolábamos los Pirineos, y por primera vez en nuestra relación adulta fui yo quien controló la conversación, quien decidió qué revelar y cuándo. «¿Sabías?», le dije mientras mirábamos las montañas nevadas bajo nosotros, «que viví en Suiza antes de que nacieras». Su sorpresa fue palpable. «¿Viviste en Suiza? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Hay muchas cosas que nunca te dije, Mateo. Cuando naciste, decidí que serías mi prioridad absoluta. Dejé todo, me convertí en el padre que creí que necesitabas. El padre trabajador, sacrificado, simple, el mendigo, como tú lo llamas». «Papá, yo no quise...» «Sí quisiste», lo corté. «Y tenías razón desde cierto punto de vista. He vivido como un mendigo, mendigando tu atención, tu afecto, tu respeto, mendigando migajas de amor de la mesa del banquete de tu éxito. Pero hay diferentes tipos de pobreza, hijo, y la peor no es la material». Aterrizamos en Zúrich bajo un cielo gris que amenazaba nieve. Un coche nos esperaba. No un taxi, sino un Mercedes negro con chofer que me saludó por mi nombre. «Bienvenido de vuelta, señor de la Cruz. Ha pasado mucho tiempo». Mateo me miraba como si fuera un extraño.
Y tal vez lo era. El padre que él conocía no tenía choferes esperándolo en aeropuertos suizos. No tenía a dónde ir en Zúrich, excepto tal vez como turista de bajo presupuesto. El viaje desde el aeropuerto fue silencioso al principio. Mateo miraba por la ventana las calles impecables de Zúrich, los lagos que brillaban como espejos oscuros bajo el cielo nublado, las montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia. Yo miraba a mi hijo, este hombre que había creado con mi ausencia tanto como con mi presencia, que había moldeado con mis sacrificios, pero también con mis mentiras por omisión. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente cuando dejamos la ciudad atrás y comenzamos a subir hacia las montañas. A casa, respondí, y la palabra tuvo un peso que no había tenido en décadas. Casa no era la vieja mansión en Toledo, no era el lugar donde había criado a Mateo y enterrado a María Elena. Casa era algo anterior, algo que había abandonado para convertirme en padre. El camino serpenteaba entre bosques de abetos cubiertos de una ligera capa de nieve temprana y con cada curva, Mateo se ponía más nervioso, tamborileando con los dedos en su muslo como hacía de niño cuando estaba ansioso. «Papá, esto no tiene sentido. ¿Qué hacemos aquí? ¿De quién es este coche? ¿Quién está pagando todo esto?». Sus preguntas caían como lluvia sobre el cristal del Mercedes, persistentes pero sin penetrar mi calma recién encontrada. «Paciencia, hijo. Los mendigos también tenemos nuestros secretos». Cuando el coche giró hacia un camino privado flanqueado por pilares de piedra con leones tallados, vi cómo Mateo se enderezaba en su asiento. La placa de bronce en el pilar decía simplemente Villa Aurora y debajo en letras más pequeñas Propiedad privada. El camino estaba perfectamente mantenido, sin una sola hoja fuera de lugar, bordeado por setos de boj podados con precisión suiza. A medida que ascendíamos, el lago Zúrich apareció a nuestra izquierda, extendiéndose como una sábana de plata, bruñida hasta perderse en la bruma de las montañas distantes. «Papá», la voz de Mateo había perdido toda su arrogancia habitual. «¿De quién es esta propiedad?». No respondí, dejando que la vista hablara por sí misma cuando la villa apareció ante nosotros. No era ostentosa, en el sentido vulgar de las nuevas ricas construcciones que Mateo admiraba en Madrid, sino elegante en esa manera atemporal que solo el verdadero dinero viejo puede lograr. 3 pisos de piedra clara con contraventanas verde bosque, terrazas que se asomaban al lago, jardines que incluso en noviembre mantenían una belleza estructurada que hablaba de cuidado constante y costoso. El coche se detuvo frente a la entrada principal, donde una mujer de unos 60 años nos esperaba, vestida con un traje de lana gris que gritaba discreción cara. «Señor de la Cruz», dijo en español con acento alemán, «qué alegría verlo después de tantos años. Todo está preparado como solicitó». Le estreché la mano, sintiendo cómo Mateo nos observaba como si fuéramos actores en una obra que no comprendía. «Gracias, Frau Müller. Este es mi hijo, Mateo». Ella inclinó la cabeza cortésmente. «Señor de la Cruz Jr., bienvenido a Villa Aurora». Mateo me siguió en silencio mientras entrábamos a la casa y pude sentir su asombro creciendo con cada paso. El vestíbulo era de mármol de Carrara, con una escalera curva que ascendía como una pregunta hacia los pisos superiores. Las paredes estaban decoradas con arte que incluso alguien con el conocimiento limitado de Mateo reconocería como valioso. Un pequeño miró aquí, un tapies allá, y en el lugar de honor, un Sorolla que capturaba la luz mediterránea que tanto contrastaba con el cielo suizo. «Ese Sorolla», comenzó Mateo, su voz apenas un susurro. «Es auténtico, sí», confirmé. «Lo compré en una subasta en Londres en 1979. Costó lo que entonces era el precio de 3 casas en Toledo. Tu madre nunca lo supo».
Lo guié hacia el salón principal, donde ventanales, del suelo al techo, enmarcaban el lago como si fuera una pintura viviente. Los muebles eran una mezcla de antigüedades y piezas de diseño moderno, cada una elegida con un ojo que entendía no solo el valor, sino la armonía. Mateo se dejó caer en un sofá de cuero italiano, su rostro una máscara de incomprensión. No entiendo nada, papá. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Me serví un whisky del decantador de cristal tallado que había sobre la mesa auxiliar, el mismo whisky de Malta de 30 años que había dejado esperando hacía décadas, y me senté frente a él. Esta casa, Mateo, es mía. Ha sido mía desde 1978, 2 años antes de que nacieras. La compré con las ganancias de una empresa que fundé y vendí, una empresa de la que nunca te hablé porque cuando naciste decidí que esa vida no era compatible con ser el padre que querías que fuera. ¿Tu empresa? ¿Qué empresa? Papá, trabajabas en una fábrica, hacías turnos dobles. Su voz se quebró, la realidad que había construido sobre mí desmoronándose como un castillo de naipes. Trabajé en una fábrica, sí, asentí, después de que nacieras. Antes de eso, era consultor financiero, especializado en fusiones y adquisiciones internacionales. Hablaba 4 idiomas, viajaba 200 días al año, cenaba con CEOs y ministros, tenía un apartamento en Londres, otro en Nueva York, y esta villa donde venía a descansar. Mateo me miraba como si le hubiera hablado en mandarín. Pero si eso es verdad, ¿por qué? ¿Por qué vivir como vivías? ¿Por qué la casa vieja en Toledo? ¿Por qué los trabajos mal pagados? ¿Por qué fingir ser pobre? La palabra fingir colgó entre nosotros como una acusación, y tomé un sorbo de whisky antes de responder, saboreando el ardor que bajaba por mi garganta como la verdad que estaba a punto de revelar. No fingía ser pobre, Mateo. Elegí ser simple. Cuando tu madre quedó embarazada, ella no sabía sobre todo esto. Nos conocimos durante unas vacaciones en España. Yo estaba visitando Toledo por su historia. Ella era una chica local, hermosa, sincera, sin pretensiones. Me enamoré de su autenticidad, de su manera de ver la vida sin el filtro del dinero. Cuando me dijo que estaba embarazada, tomé una decisión. Sería el padre que yo nunca tuve, presente, dedicado, sin las distracciones del dinero y el poder. Vendí la empresa, invertí todo en fondos que no tocaría. Mantuve solo esta villa porque necesitaba saber que siempre había una salida, un lugar donde el Rafael que había sido seguía existiendo. Me mentiste, dijo Mateo, y había algo roto en su voz que no había escuchado desde que era niño y descubrió que los Reyes Magos no existían. Durante toda mi vida, me mentiste. Te protegí, corregí. Del mundo que yo conocía, donde el amor siempre tiene precio, donde los hijos son inversiones y los padres son bancos, quería que crecieras valorando el esfuerzo, entendiendo el sacrificio, apreciando las cosas simples. Quería que fueras mejor que los hombres ricos que conocía, que tenían todo excepto la capacidad de amar sin condiciones. ¿Y funcionó?, preguntó con amargura. Mírame, papá, me convertí exactamente en lo que querías evitar. Un hombre que mide todo en euros, que ve a su padre anciano como una molestia, que... Se detuvo, las palabras ahogándose en su garganta. Que llama mendigo al hombre que lo dio todo por él, completé suavemente. Sí, veo la ironía. Intenté tan fuerte protegerte del veneno del dinero que te envenené con la pobreza. Te enseñé a despreciar la carencia, sin enseñarte a valorar la abundancia del amor. Frau Müller entró discretamente para anunciar que el almuerzo estaba servido. Caminamos al comedor, donde una mesa para 12 estaba puesta solo para 2.
los cubiertos de plata brillando bajo la luz de una lámpara de araña que había pertenecido a un castillo austriaco. El contraste con nuestras comidas en Toledo, en la mesa de formica de la cocina con platos desparejados, era casi violento. Mateo comía mecánicamente el salmón perfectamente preparado, su mente claramente en otro lugar, procesando revelaciones que reescribían su historia personal. «Los sacrificios que hiciste», dijo finalmente. «El dinero que decías no tener para mis estudios, los trabajos extra, vender cosas. ¿Todo era mentira?» «No», respondí firmemente. Todo era verdad. El dinero que tenía aquí, en Suiza, en las otras cuentas, no existía para nosotros. Había trazado una línea. Esa vida terminó cuando naciste. El dinero que usé para criarte, para educarte, cada euro vino de mi trabajo real en la fábrica, de mis horas extra, de vender cosas que realmente valoraba. Los sacrificios fueron reales, Mateo. La diferencia es que fueron elegidos, no impuestos. ¿Por qué? Su pregunta era casi un grito. ¿Por qué hacerte pasar por eso? ¿Por qué hacerme pasar a mí por eso? Podríamos haber vivido bien, podría haber ido a mejores colegios, podríamos haber viajado. ¿Y habría sido más feliz? Lo interrumpí. ¿Habría sido mejor persona? Mira a tu alrededor, Mateo. Esta casa, este lujo, ¿te hace sentir más amado? ¿Te hace sentir que soy mejor padre ahora que sabes que tengo dinero? Se quedó en silencio, y en ese silencio escuché el eco de todas las conversaciones que no tuvimos, todas las verdades que no compartí, todos los momentos en que elegí la mentira piadosa sobre la verdad complicada. El reloj de pared, un reloj astronómico del siglo XVIII que había comprado en una subasta en Viena, marcaba los segundos con precisión implacable. Cada tic, un recordatorio del tiempo perdido, del tiempo mal usado, del tiempo que nunca podríamos recuperar. «Quiero mostrarte algo», dije levantándome. Lo guié al estudio, una habitación que había diseñado yo mismo, con estanterías del suelo al techo llenas de primeras ediciones, manuscritos raros, libros que había coleccionado cuando el conocimiento era mi única pasión. En el escritorio había una caja de madera de ébano con incrustaciones de marfil. La abrí y saqué un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida. «Estas son las cartas que te escribí, pero nunca envié. Una por cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de tu vida». Mateo tomó las cartas con manos temblorosas. La primera estaba fechada el día de su nacimiento. «Querido hijo», leyó en voz alta, «hoy has nacido y hoy he muerto». El Rafael que era, el hombre de negocios, el conquistador de mercados, ha dejado de existir. En su lugar nace un padre, tu padre, que promete darte no riquezas sino riqueza, no dinero sino valores, no lujos sino amor. Que Dios me perdone si esta decisión resulta ser un error, pero creo, necesito creer, que un padre presente vale más que una cuenta bancaria llena. Las lágrimas corrían por su rostro mientras leía, y por primera vez desde que era niño, vi al Mateo real, no la máscara de ejecutivo exitoso, sino al hijo herido, confundido, perdido. Todas estas cartas, ¿por qué no me las diste? Porque habrían revelado demasiado. Cada una contiene referencias a esta vida, a las oportunidades de negocios que rechacé para estar en tu función escolar, a los viajes que no hice para poder ayudarte con los deberes, a los millones que no gané para poder ganarte a ti. Excepto que no te gané, ¿verdad? Te perdí de todas formas, solo que de manera diferente. Pasamos el resto de la tarde en ese estudio, leyendo las cartas, revisando álbumes de fotos que mostraban mi vida antes de él. Yo estrechando la mano de primeros ministros, firmando contratos millonarios, viviendo la vida que él ahora admiraba tanto. Con cada imagen, su comprensión de mí se reescribía
y podía ver el dolor de darse cuenta de cuánto había malinterpretado, cuánto había despreciado lo que no entendía. «El mendigo», dijo finalmente, la palabra sabiendo amarga en su boca. «Te llamé mendigo». «Y tenías razón», respondí. «He mendigado tu amor toda tu vida. Cada sacrificio era una súplica silenciosa. Quiéreme, valórame, véeme». Pero el amor mendigado no es amor, es limosna. Y las limosnas, como bien sabes, se dan con condescendencia, no con cariño. Esa noche cenamos en la terraza acristalada, viendo cómo las luces de Zúrich se encendían como estrellas terrestres reflejándose en el lago. El aire era frío, pero la calefacción mantenía el espacio cálido. Un microclima de confort en medio del invierno suizo. Mateo había estado callado durante horas, procesando, recalibrando, reconstruyendo su comprensión del mundo y su lugar en él. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. «¿Vas a vivir aquí?», negué con la cabeza. «No, esta vida terminó para mí hace mucho tiempo. No puedo recuperar al Rafael que era, y honestamente no quiero. Pero tampoco puedo seguir siendo el mendigo de amor que he sido. Necesito encontrar un punto medio, una manera de ser yo mismo, sin sacrificar mi dignidad en el altar de tu aprobación». ¿Y yo? Su voz era pequeña, vulnerable. «¿Dónde encajo yo en esta nueva versión de ti?». «Donde quieras encajar», respondí. «Ya no voy a mendigar tu atención, Mateo. Si quieres ser parte de mi vida, serás bienvenido, pero como hijo, no como juez. Si prefieres mantener la distancia que has construido, lo respetaré, pero no me arrastraré tras de ti. He pasado la prueba de la muerte solo, he enfrentado mi mortalidad, sin tu mano en la mía, y sobreviví. No necesito tu aprobación para existir». «Papá», comenzó, pero lo detuve con un gesto. «No necesitas decidir nada ahora. Toma tiempo, piensa, procesa. Las cartas son tuyas. Llévatelas, léelas, entiende quién fui, quién soy, quién elegí no ser por ti. Y cuando estés listo, si estás listo, hablaremos de nuevo. Pero será una conversación entre iguales, no entre un mendigo y su benefactor». La mañana siguiente amaneció brillante y clara, uno de esos días de invierno suizo donde el sol hace que la nieve brille como diamantes y el aire es tan limpio que duele respirarlo. Desayunamos en silencio, pero era un silencio diferente al de los últimos años. No el silencio de la indiferencia, sino el de la reflexión. Mateo miraba el lago, las montañas, la perfección ordenada del paisaje suizo, y supe que estaba viendo no solo el lugar, sino las decisiones, los caminos no tomados, las vidas no vividas. «Hay algo más que necesitas saber», dije mientras tomábamos el café. «Tu madre sabía, no todo, pero sabía que había más de lo que mostraba. La noche antes de morir, me dijo: Rafael, prométeme que algún día le mostrarás a Mateo quién eres realmente. No mueras siendo un desconocido para tu hijo. Rompí esa promesa durante 10 años, pero hoy, finalmente, la cumplo». Mateo me miró con ojos que de repente se parecían a los de María Elena. Esa misma mezcla de dolor y comprensión que ella tenía cuando sabía que estaba guardando secretos, pero respetaba mis razones. «Mamá era más sabia que nosotros dos», dijo suavemente. «Ella veía lo que nosotros nos negábamos a ver. Tu madre veía con el corazón», asentí. «Nosotros solo vemos con los ojos, y los ojos son fáciles de engañar». Después del desayuno lo llevé a dar un paseo por los jardines. Incluso en invierno mantenían una belleza estructurada, con setos esculpidos y caminos de grava que crujían bajo nuestros pies como huesos viejos. Nos detuvimos en un mirador que daba al lago, donde un banco de piedra esperaba como había esperado durante décadas. «Aquí es donde venía a pensar en ti», le dije. «Antes de que nacieras,
cuando estaba decidiendo si dejarlo todo. Me sentaba aquí y trataba de imaginar tu rostro, tu voz, tu vida. Imaginaba enseñándote a nadar en el lago, a esquiar en las montañas, a moverte en este mundo de privilegio con gracia y humildad. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué elegiste Toledo sobre esto? Porque conocía demasiados niños ricos, respondí. Niños que tenían todo excepto la capacidad de valorar nada. Niños que veían a sus padres como cajeros automáticos, que medían el amor en regalos caros, que nunca aprendieron la satisfacción del esfuerzo propio. No quería eso para ti. Quería que conocieras el valor del trabajo, la dignidad del sacrificio, la belleza de las cosas simples. Pero me pasé de la raya, me fui al otro extremo, y en mi intento de evitar que te convirtieras en un niño rico malcriado, te convertí en un hombre que desprecia la pobreza, incluso la pobreza elegida por amor. Caminamos en silencio por un rato, nuestras respiraciones formando pequeñas nubes en el aire frío. Los jardineros trabajaban a la distancia, manteniendo la perfección que el dinero podía comprar, y me pregunté si la perfección valía su precio, si algo perfecto podía ser verdaderamente hermoso, o si la belleza requería imperfección, como las arrugas en un rostro amado o las grietas en una casa llena de historia. El cheque de la operación, dijo Mateo de repente. Ofrecí pagarlo. Debe haberte parecido insultante. Completé. Sí, fue insultante. No porque no necesitara el dinero. Obviamente no lo necesitaba, sino porque era todo lo que ofrecías. No tu tiempo, no tu presencia, no tu preocupación genuina, solo dinero. El mismo error que yo cometí, pero al revés. Yo ofrecí todo menos la verdad financiera. Tú ofreciste solo la verdad financiera sin nada más. Volvimos a la casa donde Frau Müller había preparado nuestras maletas. Era hora de volver a España, a la realidad, a las vidas que habíamos construido sobre cimientos de arena. Pero algo había cambiado, algo fundamental se había roto y tal vez, solo tal vez, podría reconstruirse mejor. Mientras el coche nos llevaba de vuelta al aeropuerto, Mateo sostenía la caja con las cartas contra su pecho como si fuera un tesoro, y supongo que lo era. El tesoro de los años perdidos, de las palabras no dichas, del amor mal expresado pero genuino. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo, Mateo finalmente habló. Papá, no sé cómo procesar todo esto. Me siento como si mi vida entera hubiera sido una mentira. No una mentira, lo corregí gentilmente. Una versión incompleta de la verdad. Ahora tienes más piezas del rompecabezas. Lo que hagas con ellas depende de ti. ¿Volverás a la villa?, preguntó. De vez en cuando, respondí. Pero Toledo sigue siendo mi hogar. Es donde está enterrada tu madre, donde creciste, donde a pesar de todo, fuimos una familia. El dinero, las propiedades, todo eso son solo cosas. Lo que importa es lo que construimos juntos, incluso si lo construimos mal, incluso si necesita reparaciones. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Esta vez Mateo no intentó sonsacarme información, porque ya la tenía toda, más de la que podía procesar. En cambio, leía las cartas, una por una, y ocasionalmente lo veía limpiarse los ojos discretamente. Yo miraba por la ventana las nubes que pasaban como pensamientos efímeros, y me sentía extrañamente ligero, como si hubiera depositado una carga que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado su peso. Cuando aterrizamos en Madrid, el mundo parecía diferente, aunque nada había cambiado, excepto nosotros. El mismo aeropuerto, la misma gente apurada, el mismo olor a café y perfume duty free, pero nosotros éramos otros, o tal vez éramos finalmente nosotros mismos,
después de años de ser personajes en una obra mal escrita. «Te llevo a Toledo», ofreció Mateo sorprendiéndome. Era la primera vez en años que se ofrecía a hacer algo por mí sin que se lo pidiera. Acepté, y durante el viaje hablamos, realmente hablamos, no sobre negocios o dinero o propiedades, sino sobre María Elena, sobre los recuerdos compartidos, sobre los momentos que sí fueron reales y valiosos a pesar de las mentiras por omisión que lo rodeaban. Cuando llegamos a la casa de Toledo, esa casa que él había llamado ruina de mendigo, la miró con ojos nuevos. «Es hermosa», dijo suavemente. No me había dado cuenta de lo hermosa que es. «Siempre lo fue», respondí, «solo que la belleza a veces necesita ojos dispuestos a verla». Entramos juntos, y por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró a irse. Nos sentamos en la cocina, esa cocina donde habíamos compartido tantas comidas silenciosas, y preparé café en la vieja cafetera italiana que había sobrevivido a décadas de uso. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como recuerdos materializados. «Papá», dijo Mateo, y había algo nuevo en su voz, una vulnerabilidad que no había mostrado desde la adolescencia. «Lo siento. Siento haberte llamado mendigo. Siento no haber estado ahí para la operación. Siento no haberte visto. El real tú. Ninguna versión de ti. Estaba tan obsesionado con mi propia historia de éxito que no me di cuenta de que estaba escribiendo tu papel como el del perdedor, cuando en realidad se detuvo buscando palabras. Cuando en realidad ambos perdimos, completé. Yo perdí la oportunidad de ser completamente honesto contigo, y tú perdiste la oportunidad de conocer a tu padre real. Ambos interpretamos roles que creíamos que el otro necesitaba, y al final, ninguno fue nosotros mismos. ¿Es demasiado tarde?, preguntó, y en esa pregunta escuché al niño que había sido, el que me esperaba en la ventana cuando volvía del trabajo, el que creía que su padre podía arreglar cualquier cosa. «Nunca es demasiado tarde mientras estemos vivos», respondí. «Tu madre solía decir que cada día es una página en blanco. Podemos escribir lo que queramos. Tal vez es hora de que escribamos una historia diferente, una donde no hay mendigos ni reyes. Solo un padre y un hijo tratando de entenderse». Mateo se quedó para cenar esa noche, algo que no había hecho en años. Cocinamos juntos, una simple tortilla española con pan y vino, nada fancy, nada que impresionara a sus colegas de Madrid, pero real, auténtico, nuestro. Mientras comíamos me habló de su trabajo, pero esta vez no presumiendo, sino compartiendo, incluyendo sus dudas, sus miedos, la presión constante de mantener una imagen de éxito que a veces lo ahogaba. «¿Sabes?», dijo mientras lavábamos los platos, otro acto simple que no habíamos compartido en décadas. Toda mi vida he perseguido el tipo de éxito que tú ya habías alcanzado y abandonado. Es humillante darse cuenta de eso». «No es humillante», lo corregí. «Es liberador. Ahora puedes elegir qué tipo de éxito quieres, no el que crees que debes alcanzar para impresionarme o superarme. Yo cometí el error de elegir por ti al ocultarte opciones. No cometas tú el error de elegir basándote en mentiras que ya no existen». Cuando se fue esa noche, me abrazó. No el abrazo obligatorio y rápido de los últimos años, sino un abrazo real, de esos que dicen cosas que las palabras no pueden expresar. «Vendré la semana que viene», prometió, «y no por obligación. Vendré porque quiero, porque tenemos tiempo que recuperar y verdades que compartir». Vi su coche alejarse por la calle empedrada, las luces traseras desapareciendo en la noche toledana. Y por primera vez desde mi operación, desde la revelación de Suiza, desde que empezó esta historia de mendigos y reyes, sentí paz. No la paz de la resignación, sino la de la resolución.
la paz de haber enfrentado la verdad y sobrevivido a ella. Volví a entrar en la casa, esta casa que había sido testigo de tantos años de amor mal expresado y sacrificios mal entendidos. En el estudio, abrí la caja fuerte que había instalado hace años y saqué los documentos que había traído de Suiza. Escrituras, estados de cuenta, pruebas de una vida que ya no necesitaba ocultar. Los dejé sobre el escritorio, no para presumir, sino para integrar, para finalmente juntar las dos mitades de mi vida en un todo coherente. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Mateo. Papá, olvidé decirte algo. Mi corazón se aceleró. Ese viejo corazón reparado que todavía podía sentir miedo. ¿Qué cosa, hijo? Te quiero, no al mendigo, no al millonario secreto, no al padre sacrificado o al mentiroso piadoso. Te quiero a ti, quien quiera que seas, todo lo que seas. Solo quería que lo supieras. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me senté en mi viejo sillón. Ese sillón donde lo había mecido de bebé, donde había tomado la decisión de ocultar mi riqueza, donde había llorado de soledad después de su cruel comentario sobre mi vida de mendigo. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, más completo. Eran lágrimas de reconocimiento, de ser finalmente visto, de no tener que mendigar el amor que siempre había estado ahí, solo enterrado bajo capas de malentendidos y expectativas no cumplidas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin pastillas, sin el peso de los secretos presionando mi pecho. Soñé con María Elena y en el sueño ella sonreía, no con tristeza, sino con aprobación. Por fin, decía en el sueño, por fin eres tú mismo. Y tenía razón. Por fin, después de décadas de interpretar papeles, de ser el mendigo de amor y el rey secreto, era simplemente Rafael, padre de Mateo, viudo de María Elena, hombre de dos mundos que finalmente había encontrado la manera de habitarlos ambos. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Mateo empezó a visitarme regularmente, no por obligación sino por elección. Hablábamos de todo, de negocios y filosofía, de amor y pérdida, de las decisiones que tomamos y las que nos toman a nosotros. Le enseñé sobre inversiones, no las que había hecho, sino las que había elegido no hacer para estar presente en su vida. Él me enseñó sobre el mundo moderno que había cambiado mientras yo me aferraba al pasado. Un día, mientras paseábamos por Toledo, me dijo: «Papá, he estado pensando, la villa en Suiza, ¿qué vas a hacer con ella?» «No lo sé», admití. «Es hermosa, pero es un museo de una vida que ya no vivo. ¿Y si la convirtiéramos en algo más?», sugirió. «Una fundación tal vez, para ayudar a padres solteros, para enseñar educación financiera real, no la obsesión con el dinero, sino la sabiduría sobre él». Lo miré con sorpresa y orgullo. Este era el hijo que había esperado criar, uno que entendiera que el dinero era una herramienta, no un fin. Trabajamos juntos en el proyecto durante meses. La Fundación Aurora la llamamos como la villa, como el amanecer que representaba en nuestras vidas. Mateo aportó su conocimiento empresarial, yo mi experiencia y recursos. Fue la primera vez que trabajamos como iguales, como socios, como padre e hijo, unidos no por obligación, sino por propósito compartido. La inauguración fue en primavera, cuando los jardines de la villa estaban en plena floración. Vinieron personas de toda Europa, no porque fuéramos importantes, sino porque la causa lo era. Mateo dio el discurso principal, y cuando habló sobre padres que sacrifican y hijos que no entienden hasta que es casi demasiado tarde, vi lágrimas en los ojos de muchos asistentes. «Mi padre me enseñó», dijo, «que hay muchas formas de riqueza, y la más pobre de todas es tener dinero pero no tener con quién compartirlo significativamente». Después de la ceremonia,
Mientras los invitados disfrutaban del cóctel en la terraza con vista al lago, Mateo y yo nos escapamos al mirador, donde le había contado sobre mis decisiones tantos meses atrás. El sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de oro y rosa, y el aire tenía esa cualidad cristalina que solo existe en las montañas suizas. ¿Te arrepientes?, preguntó Mateo. ¿De las mentiras? ¿De los sacrificios? ¿De todo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber confiado más en ti, de no haberte dado la oportunidad de conocerme completamente. Pero no me arrepiento de haber elegido ser tu padre por encima de todo lo demás. Tal vez lo hice mal, tal vez debí encontrar un mejor equilibrio. Pero el amor detrás de cada decisión, incluso las equivocadas, era real. Lo sé, dijo simplemente. Ahora lo sé. Volvimos a la fiesta, donde Carmen, la enfermera del hospital, había venido como invitada especial. Don Rafael, me dijo con una sonrisa, ya no parece un mendigo. Me reí. Nunca lo fui, Carmen. Solo era un hombre que había olvidado que el amor no se mendiga, se da y se recibe libremente, o no es amor en absoluto. La noche cayó sobre Suiza, y las luces de la villa brillaban cálidas contra la oscuridad. Dentro, personas que nunca hubiera conocido en mi vida, de ermitaño en Toledo, compartían historias, reían, conectaban. Mateo se movía entre ellos con gracia. Mi hijo, finalmente mi hijo, no a pesar de todo, sino debido a todo, cada error, cada mentira, cada verdad dolorosa que nos había traído a este momento. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos nosotros dos, nos sentamos en el salón de la villa, ese salón que había permanecido vacío durante décadas esperando este momento. «Papá», dijo Mateo, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón, ese viejo motor reparado, dio un salto. «¿Qué cosa?» «Voy a ser padre», dijo, y su rostro se iluminó con una alegría que no había visto desde que era niño. «Y quiero hacerlo bien. Quiero aprender de tus aciertos y tus errores. Quiero ser honesto desde el principio, pero también quiero enseñar valores, no solo valor monetario». Lo abracé. Este hijo que había estado a punto de perder, que había llamado mendigo al hombre que lo amaba más que a la vida misma, que había necesitado ver la villa en Suiza para entender que el verdadero hogar estaba en Toledo, en una cocina con mesa de formica, donde el amor se servía con tortilla española y verdades tardías pero necesarias. «Serás un padre maravilloso», le dije, «porque has aprendido la lección más importante, que el amor no se mide en lo que das o escondes, sino en la autenticidad con la que te entregas. No seas el mendigo que fui yo, pero tampoco seas el rey distante que pude haber sido. Sé tú mismo, completamente, honestamente, valientemente tú mismo». Esa noche, en mi habitación de la villa, miré por la ventana hacia el lago, donde las luces de los barcos nocturnos trazaban caminos efímeros en el agua oscura. Pensé en el viaje que había comenzado con una operación del corazón y una llamada no respondida, con la palabra mendigo clavada como una espina en mi orgullo. Ese viaje me había traído aquí, a este momento de reconciliación y verdad, de amor finalmente expresado y recibido sin condiciones. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de Mateo. «Papá, gracias por mostrarme que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias suizas ni en las casas viejas de Toledo. Está en tener el coraje de ser vulnerable, de admitir errores, de amar sin garantías. No eres un mendigo. Nunca lo fuiste. Eres mi padre. Y eso vale más que todas las villas en Suiza». Sonreí y guardé el teléfono. Mañana volvería a Toledo, a mi casa con sus grietas y su historia, pero ya no sería el mismo hombre que había salido de ella. Ya no sería el mendigo de amor ni el millonario secreto. Sería simplemente Rafael,
un hombre que había aprendido que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a compartir, no en los secretos que guardas, sino en las verdades que revelas, no en el amor que mendigas, sino en el amor que das libremente, sin condiciones, sin expectativas, solo porque amar es lo que hacen los padres, incluso cuando sus hijos los llaman mendigos. Especialmente entonces, el reloj marcó la medianoche, y con él, el final de un día y el comienzo de otro. En algún lugar de Madrid, mi hijo dormía con la paz de quien ha encontrado a su padre. En algún lugar del cielo, María Elena sonreía, sabiendo que su última petición había sido cumplida. Y yo, el mendigo que resultó ser rey, el rey que eligió ser mendigo, finalmente era simplemente un hombre en paz consigo mismo, con su historia, con su hijo. La villa dormiría de nuevo, esperando visitas ocasionales, testigo silencioso de la vida que pudo ser. Toledo me esperaba con sus calles empedradas y su casa llena de recuerdos, pero ahora había un puente entre ambos mundos, un puente construido con verdad tardía pero sólida, con amor probado por el fuego del rechazo y fortalecido por el perdón. Cerré los ojos y dormí el sueño de los justos, o tal vez el sueño de los perdonados, que al final es lo mismo. Mañana sería otro día, otra oportunidad de ser padre, de ser yo mismo, de vivir sin máscaras ni mentiras. El mendigo había muerto. El rey secreto había sido expuesto. Lo que quedaba era simplemente un hombre, un padre, un abuelo futuro, alguien que había aprendido que el amor verdadero no se mendiga ni se compra. Simplemente se vive, se comparte, se celebra en cocinas modestas y villas lujosas por igual, porque el amor, el verdadero amor, no conoce de clases sociales ni cuentas bancarias, solo conoce de corazones abiertos y verdades compartidas, por tardías que sean, por dolorosas que resulten, por liberadoras que finalmente demuestren ser. Hypno en Telos Zoom.